Dios los bendiga, vamos a gozarnos. Paz de Cristo, iglesia. ¿Cuántos están contentos a esta hora? Nuestro Dios es bueno y poderoso, amén. Su misericordia es nueva cada mañana para con cada uno de nosotros. Pues estoy agradecido con Dios, hermanos, porque pues como le decía, Él es bueno. Entonces, pues realmente, pues nosotros somos hijos de Dios por la misericordia de Él, y nosotros tenemos que darle gloria y honra a Él en todo momento. Realmente nosotros no podemos darle nada a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Más que nada, Él nos ha dado vida eterna. Y también pues le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, el hermano Sergio, por la vida del ministerio, el hermano Efraín, el hermano Miguel, toda la iglesia. Pues Dios ha levantado un pueblo especial en esta área. Y así como están de pies, hermano, les invito a que abran su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Primero vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios así: pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. En otras versiones dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Así, vamos a orar, hermano, por la palabra de Dios. Le pido al hermano pastor que lleve la oración. Maravilloso Jesús, gracias Padre amado, primeramente por el privilegio, Señor, Padre bendito, de tener un siervo más, Señor, que levanta la voz, Señor Jesús, para dar las buenas nuevas, Padre bendito, que tú tienes, Padre amado, en planes y en propósito para tu pueblo, Señor Jesús. Bendice a este varón, Señor, y unge, Señor, sus labios. Solamente permite que fluya, Señor, lo que has puesto ya en su corazón, y úsalo, Padre amado. Es un instrumento que tú levantaste para la alabanza de tu gloria, Padre bendito. Y tú, Señor, Padre bendito, yo sé que tienes planes para que tu nombre sea exaltado. Y Padre bendito, prepara las mentes, corazones que van a recibir esta palabra, Padre bendito, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en tu nombre poderoso Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Úsalo, Señor. Bendice sus labios, su mente y su corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice la palabra de Dios, que la palabra es poder. Amén. Y en esta noche quisiera hablar sobre el poder de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es poder, dice las Escrituras. Y el título de esta predicación es el poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que en la palabra de Dios hay poder, hermanos? En la palabra de nuestro Señor Jesucristo hay poder, hay vida. En ella nosotros estamos completos, amén. Porque la palabra y Dios son uno. No podemos separar la palabra de Dios, amén. ¿Por qué? Porque en Romanos, en San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Entonces, hermano,
también nos dice la palabra que por medio de la palabra de Dios fue constituido el universo. Hebreo 11:13. Por fe nosotros creemos que por medio de la palabra de Dios fue creado todo lo que es visible e invisible. Y también, hermano, nos dice la palabra que por ella nosotros somos santificados. Amén. San Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es la verdad y ellas son las que nos santifican. ¿Por qué, hermano? Es Dios mismo, es Jesucristo, es la verdad. Amén. San Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, hermano, nosotros creemos que por medio de la palabra de Dios vamos a llegar al reino de los cielos. Amén. Porque es imposible agradar a Dios sin que nosotros creamos en esta palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 15 al 17. Vamos a ver, hermano, cómo es tan importante que nosotros tenemos que quedarnos con la palabra de Dios, que creamos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 15. Primero vamos a leer el versículo 14 al 17. Dice así: pero ¿cómo puedes ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír el evangelio acerca de Cristo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje o a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios, hermanos? ¿Y cuántos de nosotros las estamos obedeciendo? Porque una cosa es creer en la palabra y otra cosa es obedecerla. Amén. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla, que Dios es uno, pero más sin embargo él es un desobediente. Amén. Así es que nosotros, hermano, tenemos que ser oidor, pero también hacedor de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que estamos en la voluntad perfecta de Dios? Es cuando la palabra da testimonios de nosotros. Amén. Nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios porque nosotros estamos poniendo en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo digo, hermano, que yo sí creo en la palabra de Dios, pero yo paso por alto un versículo, esto me hace ser un hipócrita e incrédulo. Y este es el problema de muchos creyentes hoy en día, hermano. Hoy en día todo el mundo dice que creen en la palabra de Dios, pero no todos ellos guardan la palabra. Amén. El Señor dice en su palabra: no quiero sacrificio, lo que quiero es misericordia, que es obediencia. Amén. Es lo que Dios le agrada, hermano. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, viene por obedecer la palabra. El Señor le dice a cada una de las iglesias de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos dice en esta noche, hermano?
es que nosotros creamos en esta palabra, que esta palabra vivifique en nuestra vida, amén. Que esta palabra sea uno con nosotros, amén. Así es que Dios es bueno y su misericordia. Amén. Gloria a Dios para siempre, hermano. Dios quiere que nosotros andemos en su voluntad perfecta. Entonces nosotros, hermano, tenemos que permanecer en esa bendita palabra, porque sin ella es imposible llegar a donde Dios está. Amén. Ahora, hermano, quiero decirle, la palabra nos dice que en ella hay poder. Amén. Vamos a leer el libro de San Juan. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 31 en adelante. Dice la palabra de Dios así: una vez más la gente tomó piedra para matarlo. Jesús dijo: he realizado muchas cosas, ¿por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre, y te haces Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy hijo de Dios? Las escrituras, la ley misma, en vuestra ley está escrito, dice el Señor. Si Dios le llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué queréis matarme? Los fariseos y los fariseos y los saduceos eran hombres de la ley, hermanos, dice la Biblia. Eran hombres sabios, conocían las escrituras, pero más sin embargo ellos no tenían el poder de la palabra, no tenían la revelación de la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, versículo 29. Este es el problema de muchos líderes hoy en día, hermanos. Este es el problema de muchos teólogos. Conocen la palabra de Dios de una manera intelectualmente, pero no conoce a Dios por medio de su poder. Mateo capítulo 22, versículo 29. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. En otra versión dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No puedes pasar por alto. No puedes decir que tienes el poder del Espíritu Santo por cuando te estás pasando por alto unas escrituras, hermanos. No puedes decir que tienes el Espíritu Santo de Dios por cuando tú no te has bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que dice la Biblia, hermano. No es lo que decimos nosotros como predicadores, sino la Biblia misma lo dice. En Hechos 2:38 tenemos que arrepentirnos y luego tenemos que ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente de esa manera Él nos puede dar el don del Espíritu Santo, que es la vida eterna. Amén. ¿Cuánto quieren tener la vida eterna, hermano?
Todos nosotros queremos llegar un día a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y este es el principal objetivo y el motivo que nosotros estamos aquí en esta noche, hermano. Queremos conocerle más a Dios. Amén. Queremos ser como Dios. No en su soberanía, no como el ser omnipresente, omnipotente y omnisciente, pero sí queremos llegar a ser como Dios, como Él es eterno. Amén. Por esto es que Él vino en este mundo para darnos vida eterna. Amén. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para destruir y para robar. Mas Dios ha venido para darnos vida eterna y en abundancia. Amén. Este es el regalo de Dios para con nosotros, hermano. Y muchas de las veces nosotros no queremos aceptar este don de Dios, este regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque muchas de las veces preferimos, ¿verdad?, dar lugar a nuestro cuerpo, nuestra carne, el placer de este mundo. Pero esto nos lleva hacia el infierno, hermano, hacia una eternidad separada de Dios. Vamos a leer el libro de Efesios. Quisiera explicar un texto que muchas de las veces muchas personas malinterpretan este texto, hermano, para justificarse y seguir siendo la misma persona de antes. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Es un texto muy conocido. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Vosotros pues sois salvos por gracia, mediante la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Amén. La salvación es por gracia, pero tenemos que ver muy bien lo que dice más adelante, que la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Amén. Es por medio de la fe, por medio de creer en Jesús. Porque si usted y yo no creemos en Jesucristo, entonces, ¿cómo va a venir la gracia de Dios sobre nosotros, hermanos? No se puede. Usted tiene que poner de su parte de creer y obedecer la palabra. Amén. Muchas de las veces hay gente, dicen, hermanos, que nosotros somos salvos por la gracia, no por lo que nosotros podemos hacer. Pero la Biblia dice que es mediante la fe. Amén. Y la fe es creer en Dios. Sin fe no hay gracia. Sin fe no hay vida eterna. Hay un infierno, lago de fuego. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahí lo dice. San Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿dónde está la gracia? La gracia está en creer en Dios. Amén. En permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El obedecer a Dios, ahí está la gracia. La gracia no está en solamente asistir a una iglesia y luego seguir practicando las cosas del mundo. Ahí no está la gracia de Dios. La gracia de Dios está en la santidad, en la obediencia. Solamente de esa manera el Espíritu Santo podrá venir sobre usted y sobre mí. De otra manera, sin la obediencia, sin la fe, no hay Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 5, perdón. Hechos capítulo 5, versículo 32. Si ya lo tienen, pueden decir amén.
Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice así: nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Amén. ¿Cuánto quieren recibir el Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuánto quieren obedecer la palabra de Dios? El obedecer la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo. Amén. Sin fe, sin obediencia, no hay gracia, no hay poder, no hay Espíritu Santo. Quiero decirle una cosa, amados hermanos. El diablo es tan astuto, así como él desde un principio. Y así él es hasta ahora y hasta el fin. El 99.9% hoy en las iglesias, el diablo les está confundiendo a muchos hermanos por medio de dones y ministerios. El hecho de que usted tenga un don, esto no le garantiza a que usted se va a ir al cielo. La Biblia dice, sí, claro, en 1 de Corintios, capítulo 12, o 2 de Corintios, capítulo 12, habla el apóstol Pablo sobre de los 9 dones que Dios le ha dado a la iglesia. Pero también quiero que ustedes entiendan y comprendan que el diablo, él es tan imitador de las cosas de Dios. El diablo es un imitador. Él no es creador. Él no puede crear. Pero él pervierte las cosas de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que sorprendernos mucho cuando vemos algún milagro, porque pues realmente Dios hace milagros. Pero también la Biblia dice que el diablo lo puede hacerlo. Y por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos que mirar en esas cosas, sino que nosotros tenemos que quedarnos con la verdad, porque solamente la verdad es la que nos llevará a la vida eterna. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Porque en el libro de los Hechos la Biblia dice que había un brujo que también hacía milagros, pero más sin embargo él era un seguidor del diablo. Los apóstoles, ellos también hacían milagros, pero más sin embargo ese poder venía de lo alto. Así como Moisés, él arrojó su vara delante de Faraón, se transformó en una víbora. Los brujos de Faraón también hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasó, hermano? El poder de Moisés devoró al de Faraón. Entonces podemos ver, hermano, cuánto es cuando hay un milagro, es cuando Dios vindica al ministerio que Él ha establecido. Amén. Él vindica a su iglesia. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios. Es ponerlas en práctica, obedecerla. Amén. Solamente de esa manera el Espíritu Santo podrá venir sobre nosotros. No tenemos por qué escoger nada más creer lo que nos conviene. Porque en 1 de Corintios dice que nosotros como los hombres no tenemos que dejar crecer los cabellos. No podemos decir que esto no conviene obedecerlo. Es un solo texto. No, hermano. Vamos a ver lo que hace una sola escritura. Vamos a ver en el libro de Mateo. Vamos a ver, hermano, que la palabra de Dios es poder. Y la Biblia dice que ella es más cortante que toda espada de doble filo. Ella es nuestro escudo. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Ella es la que nos va a dar vida eterna. Mateo capítulo 4. Versículo 3 dice así: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le dijo: no,
Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús les respondió, las escrituras también dicen, no pondrá a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Nosotros sabemos y creemos que Jesucristo es el mismo Dios, hermano. Él es el Dios de todo el universo, el Todopoderoso, pero Él se manifestó en carne, dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16. Él es todopoderoso, Él pudiera reflejar todo lo que Él tenía, todos esos poderes, Él podía hacer grandes señales, pero Él nunca usó su poder, hermano. Así que digamos unos milagros grandes. Él usó la palabra, amén. Él usó la palabra, porque escrito está, dice el Señor. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento lo que se iba a acontecer. El diablo también conocía las escrituras, pero la diferencia es que él no las obedece. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ver que en esa palabra hay poder, la palabra del Señor. Cuando Él le dijo al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermano, cuando pasamos algún mal momento, problemas o pruebas, cuántos de nosotros a veces usamos la palabra de Dios en nuestra mente? Muchas de las veces el enemigo viene a atacarnos principalmente en nuestra mente. En nuestra mente. Y nosotros, por eso es que es muy importante que nosotros estudiemos la palabra, la escudriñemos, hermano. Para eso fue escrita en este libro. La Biblia dice que tenemos que meditarla día y noche. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, él no cesa de trabajar. Él hace sus obras día y noche, dice la Biblia, nos acusa delante de Dios. Por eso es que es muy necesario y muy importante a que usted sepa y conozca su fe, lo que es la palabra de Dios. De otra manera, usted nunca se va a fortalecer espiritualmente. La palabra de Dios es poder, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, es nuestra armadura. Amén. Es nuestro escudo. Entonces nosotros tenemos una batalla, hermano, y tenemos una armadura también, que es la palabra de Dios. Usted solamente va a poder vencer al enemigo con la palabra de Dios, no con otra cosa. Dios nos ha dado esta herramienta, esta armadura, para vencer. Amén. Dios nos llamó para vencer. Él dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo ya he vencido el mundo. Y por lo tanto, si Él venció, hermano, nosotros tenemos que vencer también. Él ya nos dio el poder. Ya nos dio el método. La Biblia dice también que nosotros somos más que vencedores en Dios, en Cristo Jesús. Pero usted tiene que creer, hermano. Tiene que guardar la palabra de Dios. En el libro de los Salmos dice el salmista David, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Amén. Muchos textos del Antiguo Testamento donde los profetas escribieron diciéndoles al Señor así, oh Señor, vivifícame conforme a tu palabra o con tu palabra. Solamente con la palabra de Dios. En este mundo, hermano, usted y yo, nuestra vida no tiene sentido
si no conozcamos la palabra de Dios. Amén. He visto algunas publicaciones en el Face. Hay hombres y mujeres que le escriben a sus parejas en el Face: sin ti mi vida no tiene sentido. Pero esto es una gran mentira, hermano. Su vida tendrá sentido si usted cree y guarda esta palabra. Amén. Solamente así es, hermano. De otra manera, usted y yo, nosotros no somos nada separado de Dios. No somos nada. Dios ha dejado su palabra en este mundo es para que usted y nosotros creamos en esta palabra. Amén. Tengamos fe en esta palabra. No en el hombre, sino en la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en el único Dios Todopoderoso, en el Señor Jesucristo. Muchas de las veces, ¿verdad, hermanos? Podemos ver muchas cosas en las iglesias. Pero si nosotros venimos a ver a Jesús por medio de su palabra, nada nos va a mover. Amén. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a lo que venimos, a adorar a Dios y alimentarnos de su palabra. Amén. Nosotros no tenemos que mirar el defecto de nadie, porque nadie es perfecto. Solamente Dios y su palabra. Entonces, hermano, Dios nos vindicará y nos dará victoria en permanecer en su palabra. Amén. La Biblia dice que esta palabra, hermano, pareciera que simplemente es un libro, pero este libro te llevará a la vida eterna. Este libro te llevará a la vida eterna. Mateo 22, 29 dice el Señor: erráis ignorando la palabra de Dios y el poder. Hay poder en esta palabra, hermanos, si usted tan solo creyera. Amén. Dice el Señor: yo y mi palabra, yo y el Padre uno somos. Pero en San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo o la palabra. El verbo es igual que es la palabra, simplemente es en otra traducción. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 dice que aquella palabra o aquel verbo se hizo carne y habita en nosotros. La palabra de Dios tiene que habitar en nuestros corazones, hermanos. Amén. No solamente en nuestra boca, sino en el corazón del hombre, porque allí es donde Dios estableció su trono. Amén. Allí es donde está la morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo, dice la Biblia, pero en el corazón, allí es donde Dios habita. Por eso el libro del profeta Ezequiel dice: cuando nosotros no conocemos a Dios todavía, nuestro corazón es como de piedra. Mas cuando nosotros le damos lugar a Dios, que Él haga su obra en nuestra vida, Él viene y transforma nuestro corazón. Amén. Un corazón de piedra a de carne. Ahí es donde Dios mora, hermano. Amén. Y por eso cuando el apóstol Felipe se encuentra con el eunuco, el eunuco le dice a Felipe: ¿qué puedo hacer? ¿Qué requisito tengo que hacer para que yo sea bautizado? Felipe le dijo: solamente si crees de todo corazón que Jesucristo es el Mesías, bien puedes. Amén. Con el corazón se cree. Amén. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas: bien quebrantan el mandamiento de Dios con sus tradiciones. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que creerle en Dios, hermanos, de todo vuestro ser y corazón. Amén.
Solamente así Él podrá respaldarnos y darnos ese Espíritu Santo, ese regalo, esa vida eterna. Amén. Entonces, como le decía, hermano, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Amén. El Evangelio es el poder para que usted pueda entrar en el reino de los cielos. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Amén. La fe es la clave, es la llave de la puerta del reino de los cielos. Amén. ¿Por qué es por gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido. Amén. Esto significa que usted, hermano, no va a poder hacer nada a comparación de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Amén. Esto es la gracia, porque nosotros merecíamos la muerte. Amén. Esto es la misericordia, merecer algo, pero más sin embargo, Dios te perdonó. Amén. Es la misericordia. Mereces ir al infierno, pero el Señor te rescató. Y de ahí vino la gracia, te dio un regalo que tú no lo mereces. Amén. Nosotros no merecemos nada, buenas dádivas de Dios, porque nadie es bueno, dice la Biblia, no hay ni siquiera un justo, más solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único justo, y Él tuvo compasión de nosotros, hermano, tuvo misericordia de nosotros. Y por eso, hermano, en esta noche nosotros estamos aquí. Amén. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha hecho grandes obras y milagros en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que esperar, hermano, ver cosas grandes con nuestros propios ojos. El hecho de que usted y yo estamos aquí es el milagro más grande, hermanos. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en esta noche están internados en hospitales sin conocer la palabra de Dios? Y nosotros estamos acá en esta iglesia, alabamos al Señor y lo adoramos ese rato, y ahora estamos escuchando de su palabra. Esto es hermoso, hermano. ¿No dice las escrituras cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios? Y solamente así viene la fe, hermano, por oír la palabra de Dios. De ahí baja la gracia de nuestro Señor sobre nosotros. Él nos abre las puertas, hermano. Amén. El libro de Romanos también nos dice, hermano, dice así: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Dios nos justifica mediante la fe. Amén. Mediante la fe Dios nos justifica. Nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo, ¿qué éramos? ¿Usted qué era cuando usted no creía en Dios? Cuando usted todavía no se bautizaba en su nombre. ¿En qué condición usted estaba? Y compárenlo con la situación en que usted se encuentre. Quiero decirle, hermano, estoy hablando de una manera espiritual. Amén. No estoy hablando físicamente o terrenalmente. Muchas personas confunden las cosas. Piensan que al ser cristiano, Dios te va a bendecir, te va a dar grandes riquezas, cosas materiales. Muchas de las veces es así, hermano. Pero muchas de las veces también no es así. La Biblia dice, bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Pero también la Biblia también dice que Dios bendice a sus hijos también. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Él bendeció a Abraham, a Job, a muchos de los profetas, a David también. Pero también podemos ver en el Evangelio, cuando Él mismo vino en este mundo, Él les dijo ni siquiera dónde recostar su cabeza no había. Jesucristo no tenía nada, hermano, pero más sin embargo Él es el dueño
de todo oro y plata. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo no tenemos nada de dinero, pero si Cristo está en nuestro corazón, lo tenemos todo. Amén. Lo tenemos todo. Hay gente allá en el mundo, allá afuera, tienen mucho dinero, tienen casas grandes, carros y todo eso, pero no tienen a Cristo. Ellos están pobres espiritualmente, no tienen nada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el mensaje de la iglesia a la Odisea: mas no sabes que eres un pobre ciego, desnudo, que no tiene nada. Y tú dices que no tienes necesidad de Dios. Pero más sin embargo, nosotros, hermanos, la Biblia nos dice que tenemos un reino allá. Amén. Un reino celestial. En San Juan capítulo 14, el Señor nos dice en su palabra: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén allí. Amén. Y en esta noche estamos haciendo esa lucha, hermano, de creer en esa palabra, en esa promesa, porque fiel es Dios que prometió. Y Él mismo nos ayudará a creer en esa promesa, porque solamente en Él hay esa cosa tan hermosa que Él lo prometió para nosotros. Amén. Entonces, en el libro de Romanos dice nosotros, hermano, que pues cuando estábamos en el mundo, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Amén. Mas Cristo nos dio vida eterna cuando Él resucitó. Amén. Él venció la muerte y por lo tanto nosotros también vencimos al enemigo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este mundo, lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. Amén. Por eso la Biblia, porque está escrito: el justo por su fe vivirá, no por vista, por lo que usted cree. Amén. Pero no cualquier cosa tenemos que creer, hermano, sino en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Amén. En la sana doctrina. Usted tiene que conocer la doctrina de Cristo, hermano, que es la de los apóstoles. Amén. No tenemos por qué estar creyendo en cualquier libros de teólogos. Eso está bien, está bueno, pero es mucho mejor creer en la palabra de Dios. En este libro está todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Amén. Es el pensamiento expresado de Dios. Entonces, hermanos, quiero decirle que nosotros tenemos que tener ese poder, amén, para poder vencer día tras día al enemigo, porque usted tiene que saber que nosotros tenemos un enemigo, y este enemigo no es su vecino, no es cualquier persona, es el diablo. Dios ya lo derrotó y por lo tanto nosotros tenemos que vencerlo día tras día. Amén. Él prometió de darnos este poder. Pero ¿cómo nosotros tenemos que obtener este poder? Solamente por medio de la obediencia. Amén. Usted tiene que creer. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: y de manera que nosotros habemos recibido a Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Buscad las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Amén. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, obedecer su palabra, porque de otra manera usted y yo no vamos a llegar muy lejos, hermanos. Amén. En la carta del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, hay algunas palabras, requisitos que Dios quiere que nosotros tengamos que cumplir, para que así solamente nosotros tenemos que llegar a ese nivel, a ese punto
de ser verdaderos hijos de Dios. Tener esa vista clara y no estar como un ciego, dice la Biblia. Entonces, hermano, voy a tocar otro texto. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo, para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y por qué ustedes pertenecen el poder del Espíritu? El poder del Espíritu da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no sigamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Amén. Dios nos llamó, hermano, no para seguir siendo la misma persona de antes. Amén. Dios no te llamó para que tú sigas con tu costumbre, con tus malas prácticas, con tus tradiciones, con tu mal forma de vestir, de arreglar. No. Nosotros creemos en la santidad externa y interna. Amén. Ciertamente, hermanos, uno no tiene que criticar a nadie. Pero yo creo que al momento de predicar la palabra de Dios, uno tiene que ser responsable, porque Dios nos va a pedir cuenta en el día de juicio. Amén. No tenemos por qué ocultar lo que realmente nos va a beneficiar a nuestra vida espiritual. Muchas de las veces, a veces no queremos predicar la verdad, porque a lo mejor hay algunas hermanas o hermanos se van a sentir mal. Pero, hermano, la Biblia dice en Hechos capítulo 5, versículo 29, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Los escogidos de Dios, como la Biblia dice en San Juan capítulo 10, donde nuestro Señor habla sobre el buen pastor y las ovejas, Él dice así: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted realmente es una oveja del Señor, no importa si usted no está bien delante de Dios, pero si esta palabra, hermano, es expresada, usted tiene que aceptarla. Amén. A pesar de que a veces decimos, no, pues ahora sí que como que esta palabra es muy fuerte, no quiero recibirla, no quiero obedecerla, o pues no importa, yo tengo que vivir de esta manera. De toda manera, la salvación es por gracia, no es por lo que yo hago, no es por obra. Pero la Biblia dice que la salvación viene por fe también. Amén. Usted necesita creer, tener fe, y solamente así Dios te puede dar la vida eterna. Usted tiene que creer en toda esta palabra. Amén. Si la Biblia dice, hermano, en 1 de Corintios, que usted, hermana, tiene que dejar crecer su cabello, usted tiene que aceptar esta palabra. Amén. Porque de otra manera, usted nunca va a recibir el Espíritu Santo. Usted nunca va a entrar en el reino de los cielos si usted no acepta la palabra de Dios. Jesús le dijo al diablo, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Amén. No solamente ciertos textos bíblicos, sino de toda palabra. Amén. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, también nos dice la palabra
que la mujer no se vista ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Entonces, muchas de las veces, hermanos, decimos, pues, esa palabra es para los profetas del Antiguo Testamento, es para el pueblo de Israel. No, no, hermano, la palabra de Dios es incambiable, amén. Ciertamente, la Biblia dice que cuando Dios te santifica, hermano, lo hace por completo, amén. No lo hace por parte nada más o por una parte nada más. Él lo hace, como dice el libro de Tesalonicense, cuerpo, espíritu y alma, amén. Entonces yo no puedo decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y yo estoy reflejando otra cosa. Estoy practicando las cosas del mundo. No puedo decir que yo soy un hijo de Dios y me ven vestido de ropa de mujer. Tampoco una cristiana no puede decir que es una hija de Dios cuando está vestida mal. Pero quiero aclarar unas cosas, hermanos, no vayan a malinterpretar. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo creo que Dios hace las cosas en su debido tiempo también. Estamos en el camino y Dios nos está haciendo esa obra en nuestra vida en procesos. Amén. Yo no puedo también decirle, mira, usted hermano o usted hermano, está usted mal, está usted vestido mal, cuando usted apenas lleva un mes en el camino del Señor. Entonces, tenemos que ser también sabios, inteligentes. No tenemos por qué criticar ni juzgar a nadie, hermanos. Amén. Dios hace las cosas en su debido tiempo, pero una cosa es que nosotros tenemos que estar muy conscientes, hermano, es que Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere que nosotros seamos. Amén. Él quiere que usted hable como Él le agrada. Amén. Él quiere que usted se vista como Él le agrada. Amén. Ciertamente, lo exterior no salva. Las ropas, los vestidos, no te van a llevar hacia la vida eterna. Pero también Dios estableció ciertos reglamentos. Nosotros tenemos que ser disciplinados, dice la Biblia. Usted tiene que ser como un hijo de Dios. La Biblia, ustedes saben, en el libro de San Juan, hermanos, cuando el apóstol Pedro, él negó a nuestro Señor Jesucristo, los romanos y los sacerdotes, ellos se dieron cuenta que él era seguidor de Jesús. ¿Por qué? Él hablaba como Jesús. Amén. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que seguir ese ejemplo, buenos ejemplos. Amén. Ciertamente, las cosas exteriores, las ropas, los vestuarios, no te salvan, pero cuando Dios nos santifica, Él transforma todo. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios le ordenó a sus sacerdotes cómo ellos tenían que vestirse cuando ellos ministraban al templo de Dios. Amén. Y la Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en diferentes áreas. Amén. No solamente en decir, ahora sí vamos a tener cuidado con otros pecados como el adulterio, fornicación, la borrachera, sino en muchos puntos nosotros tenemos que corregirnos. Amén. No tenemos que seguir llevando esos malos hábitos que nosotros teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que avanzar, dice la Biblia, hermano.
Miren cómo dice el libro de Hebreos capítulo 6. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando hacia adelante, hermano. Dios no quiere que usted siga como empezó. Él quiere que usted siga hacia adelante. Hebreos capítulo 6 dice así. En esta versión dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, las imposiciones de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Amén. Dios quiere que nosotros avancemos. Aquí la Biblia nos dice, hermano, tenemos que avanzar, no tenemos que quedar todo el tiempo con estos temas, sobre el tema del bautismo, de la imposición del mano, pero es muy importante que usted conozca, hermano, y sepa, también como dice la Biblia, sin el bautismo no hay perdón de pecado. Amén. De otra manera, usted no va a crecer espiritualmente si usted no hace estas cosas, no se bautiza, no se arrepiente. Dios no te va a dar el Espíritu Santo. Sin la obediencia nosotros no vamos a crecer. Amén. Nunca vamos a llegar a ser maduro por tantita cosa y nosotros nos enojamos o nos alejamos de la iglesia. Dios no quiere que nosotros seamos como niños, sino Él quiere que seamos maduros. Amén. Usted conozca su fe. Y solamente así usted va a poder defenderse ante cualquier espíritu religioso. Amén. La Biblia dice, hermano, que es muy importante que nosotros avancemos hacia adelante. Amén. Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados ahí nomás. ¿Por qué, hermano? Estamos viviendo un tiempo tan peligroso, dice la Biblia. Estamos viviendo en los últimos tiempos, donde hay muchos falsos cristos, falsos cristianos, falsos predicadores. Y si usted no está muy bien fundamentado, no está instruido por Dios, porque en el libro de San Juan dice, los hijos de Dios son enseñados por Dios, o sea, por la palabra, amén. No por teología ni pensamientos de otros hombres. Usted va a estar firme, porque usted va a estar sobre la roca, que es la palabra de Dios, sobre la revelación. Amén. Por esto es que nosotros necesitamos crecer, hermano, avanzar. Amén. Hacia la meta. Tenemos una meta y es la vida eterna, es el reino de los cielos. Dios quiere que nosotros avancemos, hermano. Así está esta carrera, hermano. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar. Amén. Lento, pero hacia adelante y seguro. Amén. Hacia Cristo. Tenemos que escalar peldaños, como dice una alabanza. Amén. Hacia la cruz, hacia Cristo de la gloria. Entonces, hermanos, si usted lea la palabra de Dios constantemente, usted va a saber muchas cosas. Y mientras usted más lea, usted va a ver que el camino de Dios no es fácil. Amén. Pero también quiero decirle una cosa, hermano. Mientras usted más lee la palabra de Dios, usted se va a sentir más seguro en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a encontrar muchos atributos de Dios en su palabra. La Biblia dice que Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra fortaleza, Él es
nuestro Dios Todopoderoso, usted se va a sentir confiado, hermano, y se va a sentir seguro de que usted está creyendo en un Dios de poder. Amén. Cuando usted ora a Dios, cuando usted lee la palabra de Dios y ora a Dios, usted no está leyendo ni orando a simplemente un muñeco de yeso, una imagen, sino al Dios invisible, al Todopoderoso. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Y en ningún otro hay salvación también, solamente en ese nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Amén. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos de Él. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que creer en su palabra y obedecerla. Amén. Porque si no lo hacemos, hermano, nunca vamos a ser unos cristianos poderosos, con poder. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. ¿Cuándo son testigos de Jesucristo? Testigos de Jesucristo, pero con poder. Amén. No testigos de Jehová, sino testigos de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque solamente en ese nombre hay poder, dice la Biblia. Amén. Fuera de ese nombre no hay poder, no hay vida, no hay sanidad, no hay restauración, no hay nada. Amén. Tenemos que permanecer fiel a Dios y en su palabra. Y Él nos dará el poder de su Espíritu Santo. Tenemos que permanecer en el Evangelio porque es el poder de Dios. Amén. No tenemos por qué avergonzarnos de la palabra de Dios. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, han puesto a predicar la palabra de Dios en donde quiera que ustedes anden, en su trabajo, en sus escuelas. Muchas de las veces, ¿verdad? Nos preguntan, ¿eres cristiano? Y a veces por vergüenza o a veces porque nosotros no hablamos y ni comportamos como cristianos, decimos no. Pero acuérdense, hermano, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice así, el que me negare ante los hombres será negado ante mi Padre. Amén. Se ponen de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos conscientes, hermano, que solamente en la palabra, en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo hay poder y hay vida eterna. Amén. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay poder. Hay muchos textos bíblicos, pero nosotros es lo que Dios nos permitió, ahora sí, saber en esta noche, hermano. Amén. Dios quiere que usted tenga ese poder que hay en Él. Amén. El poder, Dios en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo, dice la Biblia. Y Jesucristo está en los cielos. Amén. Ahí está la deidad en el cielo. La divinidad. El Dios Todopoderoso está en los cielos. Pero quiero decirle, hermano, si usted está en su voluntad y usted obedece la palabra de Dios, ese poder que hay allá en el cielo puede habitar en sus corazones. Amén. Y Dios te va a vindicar, te va a respaldar, por cuanto usted obedece su palabra. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Voy a dejar este lugar al hermano. Gloria a Dios. Dios les Dios bendiga bendiga. a nuestro hermano y que Dios lo siga usando grandemente. Amén. Les quiero decir que hay algunas cosas que vamos a ir aprendiendo día tras día. Aleluya. Y que el Señor lo siga usando a nuestro hermano grandemente. Amén. Realmente recibió un banquete. Les quiero decir que lo que usted escuchó aquí no es algo inventado por el hombre, es algo inventado
o puesto por Dios para que usted y yo lo vivamos. Les quiero decir, muchas veces no hemos enseñado esto, pero es algo bueno que se tiene que enseñar. Es más, la Biblia dice, yo no digo, dice capítulo 11 del libro de 1 Corintios, dice verso 4 y 5, dice, la mujer, definitivo, cuando ore aquí tiene que taparse su cabeza. El hombre le es deshonesto orar con su cabeza cubierta. Les quiero decir que se tiene que ir aprendiendo. Si alguien no lo quiere hacer, pues no lo haga, pero definitivo tenemos que enseñarlo. Y usted que no lo quiere hacer, pues no se sienta mal. Reciba la verdad, un día Dios va a tratar con usted. Pero nosotros tenemos que decirle la verdad, amén. Y lo que dijo nuestro hermano no lo dice nadie, lo dice Dios. Los invitamos, ¿sabe qué? Dios quiere tratar con nosotros. Si usted y yo tratamos con Dios, Él nos puede revelar su verdad. Es que dice, ¿por qué tengo que hacer eso? Por amor a Dios. Si usted ama a Dios, ¿sabe qué? Va a ser fácil hacer las cosas. Cuando usted ama a su esposo, sabe que su esposo le pide algunas cosas, su esposa le pide algunas cosas, por amor es fácil hacerlas, porque se ama, amén. Cuando usted anda de novio, pues con más ganas, que le pide que vaya 2, 3 millas, 4, 5 horas, no le hace. Así es que andamos de novios ahorita con Cristo. Vamos a invitarlos al altar, vamos a orar aquí. Y Dios bendiga a nuestro hermano, realmente son cosas que se tratan y se tienen que tratar. Recuerde, usted es un ejemplo para alguien más. Y somos representantes de un Dios poderoso, amén. Así es que es bueno que nosotros tengamos una buena representación ante el mundo. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Antes de que se me vaya, hermano Rubelindo, hermano, quisiera hablar con usted después del servicio un momentito, ¿sí? Dios nos lo bendiga grandemente. Vamos a orar todos. Gracias, Cristo Jesús. Y Dios bendiga a los que están conectados con nosotros, que Dios los bendiga grandemente y que les permita también aprender cosas que son una necesidad. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Okay. Gracias, poderoso Jesús, por tus bendiciones, maravilloso Dios, por esta obra.